Mire qué bonito está el pastor. Hermoso, ¿cierto? Sandra, la Lani. Preparamos el corazón, como decía la pastora, para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Y creo que uno de los grandes... Amén. Harta, bueno. Creo que uno de los grandes problemas de las relaciones humanas en este tiempo, pueden tomar su asiento, es la costumbre. Es cuando nos acostumbramos, ¿cierto?, o damos todo por sentado. Cuando creemos que quien nos ama debe amarnos sin importar la condición, es cierto, en que estemos o cómo nos comportemos. Dejamos de decir te amo, dejamos de sentir admiración, ya todo nos parece costumbre. Y creo que esto es algo que también sucede en la iglesia, ¿cierto? Cuando todo se vuelve como monótono, cuando todo se vuelve como plano. Dejamos de pedir las cosas con cariño y nos sentimos tan seguros de lo que tenemos o de dónde estamos que dejamos de darle valor. Entonces la costumbre, ¿cierto?, comienza a derrumbar todo aquello que muchas veces sentimos que nos mantiene vivos. Ya no nos importa cómo se siente el que está al lado de nosotros. Muchas veces no nos importa, ¿cierto?, cómo se siente quien nos acompaña en la vida. Ya no valoramos los logros de las otras personas. Como que todo se nos vuelve común. Damos por sentado que aquellos que están a nuestro lado, aquellos que nos acompañan, ¿cierto?, tienen la obligación de estar con nosotros. Y por eso muchas veces dejamos de darle valor. Esto mismo sucede con la iglesia. Dejamos de darle valor al lugar donde estamos. Y qué bueno que nos inquieten, porque la inquietud hace que nos despertemos. Y yo me preguntaba, porque esto tiene que ver con la relación de nosotros con nuestra pareja, con aquellos que nos están cerca de nosotros, pero también tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Y la costumbre es algo que empieza a romper, a matar, a quitarle la vida a aquello que Dios nos trae. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que usted le regaló flores a alguien que quiere? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste sentir especial o le hiciste sentir especial? Mira, hijo, no. ¿Cuándo te sentaste a escuchar de los proyectos de aquella persona que tú quieres? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste admiración por alguna locura de la persona que estaba a tu lado? ¿Cuándo te sentiste tan enamorado que no querían que pasen las horas a su lado? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de subir un posteo? No para que otros lo vean, sino que lo subiste para que la persona que tú quieres, que para ti es importante, lo vea. ¿Cuándo fue la última vez que el tiempo se te hizo corto al lado de esa persona? Ahora, extrapola esto a tu relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de orar por costumbre o porque tenías un horario y empezaste a orar porque realmente necesitabas de Dios en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en un lugar solo y le dijiste a Dios, quiero que me escuche, o también yo quiero escucharte? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, ya no me importan mis planes ni lo que yo siento, sino que yo quiero hacer lo que tú quieras hacer? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, no importa que mis sueños fracasen porque yo quiero vivir los sueños que tú tienes para mí? ¿Cuándo fue la última vez que la costumbre te cayó la boca? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de agradecer? Esto es algo que Dios trajo a mi corazón hace unos días.
El día jueves exactamente fue a dejar al hermano Juanito. Y nos fuimos conversando por el camino. Y como ustedes saben, el hermano Juanito tiene varios problemas, entre salud y otros problemas. Y yo le decía, hermano Juanito, pero gracias a Dios puedes llegar a la iglesia. Nadie te trajo en una silla de ruedas. O no estás en una cama de hospital. Porque nos olvidamos, ¿sabe? Nos olvidamos de agradecer que tenemos 2 piernas, que tenemos manos, que tenemos ojos, que podemos abrazar. Nos olvidamos de eso, porque se nos hace costumbre aquello que Dios llama bendición sobre nuestras vidas. Nos olvidamos de eso. Y saben, esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entendió o creyó en su corazón que Dios tenía la obligación de cuidarlo, que Dios tenía la obligación de defenderlo, que Dios tenía la obligación de sostenerlo. Para ellos se volvió una costumbre lo que nosotros llamamos bendición hoy en día. Para el pueblo de Dios se volvió una costumbre lo que Dios les regalaba, lo que Dios les daba por gracia. Para ellos se volvió una costumbre que Dios tenía que perdonarlo cada vez que ellos se alejaban. Para ellos se volvió una costumbre que Dios siempre tenía que estar ahí para ellos. Y cuando Dios se vuelve una costumbre en una vida, muchas veces la gente no se da cuenta cuando Dios ya se ha ido. Porque que estés pasando un buen momento económico, que todo esté tranquilo en tu hogar, que no tengas mayores dificultades, no significa que la presencia de Dios esté ahí. Significa que te acostumbraste y no te diste cuenta que quizás Dios ya se había ido de ese lugar. Yo quiero hablar de esto, yo quiero compartir de cuando la presencia de Dios, la costumbre, nos hace olvidar la gloria de Dios. Vamos a buscar en el libro, en nuestras Biblias, en Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10 lleva por título La gloria de Dios abandona el templo. Y no lo voy a leer completo porque ya el título dice lo que hoy día quiero hablar con ustedes. Dice así: miré y aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos, y habló el varón vestido de lino y dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre otros querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y el verso 18 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. Y también las ruedas se alzaron del lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, y a través de ella vivificas mi corazón y el corazón de tu iglesia. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, como has hablado sobre mi vida y sobre la iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo se moverá con libertad. Señor, que todo espíritu en esta hora se someta a tu palabra, y que tu palabra, que hace la herida y que también la sana, en esta hora se mueva con libertad en medio de tu pueblo. Oro, Espíritu Santo, porque tú seas redarguyendo en el fondo del corazón. Que mientras predique tu palabra, tú seas desatando. Que mientras predique tu palabra, Señor, tú seas atando en la tierra y atando en el cielo para gloria de tu nombre. En esta hora, en el nombre de Jesús, enmudece todo espíritu inmundo, todo aquello que se levanta contra la iglesia, todo aquello que cree que tiene poder ahora en el nombre poderoso de Jesús, es acallado, y declaro que el Espíritu Santo se mueve con libertad. Declaro que el Espíritu Santo comienza a cortar cadenas. Declaro que el Espíritu Santo rompe yugos de brujería, rompe ataduras, rompe maldiciones generacionales. Espíritu que se levantan contra la iglesia en esta hora se someten, y todo aquello que se levanta en esta hora se inquieta para gloria de tu nombre. Declaro que el Espíritu Santo comienza a traer libertad. Declaro que el Espíritu Santo, como has dicho, sobre mi vida y sobre la iglesia, se mueve con poder y gloria en esta hora para gloria de tu nombre. Y lo que el hombre no puede hacer, tú lo haces hoy para gloria de tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Como les decía, creo que hay algo que le hace muy mal al ser humano y es acostumbrarse. Muchas veces, este también es el mal de la iglesia. La iglesia se acostumbra a que todo esté quieto, se acostumbra a la iglesia, ¿cierto?, a una buena palabra, se acostumbra a la iglesia a ver milagros, se acostumbra a la iglesia a ver sanidades. Y cuando la iglesia se acostumbra, hermanos míos, la iglesia se aquieta. Cuando la iglesia se acostumbra, la iglesia se calla. Cuando la iglesia se acostumbra, la iglesia se queda tranquila. Y como yo les decía en un comienzo, cada día se vuelve un milagro. Caminar es un milagro. Caminar es un milagro. Y damos por sentado, como les dije, que Dios tiene que bendecirnos. Damos por sentados o nos acostumbramos que la bendición de Dios que está sobre nuestra mesa es una obligación de Dios. Y no valoramos lo que Dios nos da. No valoramos lo que Dios tiene para nuestra vida. Y por eso yo creo que un gran problema que la iglesia se acostumbre es que la iglesia olvida. La iglesia olvida lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho. Por eso en la Biblia, saben ustedes, está escrita en muchas de sus canciones la palabra que dice, recuerda, recuerda. Es Dios hablándole a su pueblo. Cuando Dios lo saca del cautiverio, Dios le dice, recuerda. Cuando Dios rompe las cadenas, Dios le dice, recuerda. Cuando Dios los alimenta en el desierto, Dios le dice, recuerda. Cuando Dios, ¿cierto?, se levanta a favor de su pueblo, Dios le dice, recuerda. Y es lo que Dios en todo tiempo está hablando a la iglesia. Recuerda, recuerda, porque cuando nos acostumbramos empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos a olvidar la bendición de Dios. Empezamos a olvidar que tenemos angustia. Empezamos a olvidar, ¿cierto?, que aquello que nos dañó el corazón y donde Dios vino a nuestro favor, lo olvidamos. La comodidad, la costumbre nos hace olvidar la bendición de Dios. Y por eso la palabra de Dios constantemente nos está repitiendo, recuerda, 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 recuerda tu momento de angustia, cuando quizás no había nadie, pero Dios sí estaba. Recuerda cuando te faltaba, cuando no tenías dónde clamar, pero Dios sí estaba ahí para responder. Recuerda, recuerda, dice el Señor, cuando tus lágrimas caían, pensabas que nada iba a mejorar y viene Dios a cambiar la situación. Por eso Dios le recuerda al pueblo cuando estaba cautivo. Recuerda, le dice, recuerda de dónde te saqué. La costumbre nos hace olvidar y no recordamos quiénes éramos ni dónde Dios nos tiene hoy día. Y qué bonito es recordar. Qué bonito es recordar cuando empezamos en nuestro corazón a sentir la presencia de Dios. Cuando empezamos a extrañar y no nos acostumbramos a esto. Porque yo no me acostumbro a la iglesia quieta. Porque no me acostumbro a las sillas vacías. Porque no me acostumbro a no sentir la presencia de Dios golpeando nuestra vida con su palabra. Y por eso Dios me decía, recuerda, recuerda, porque cuando olvidamos nos acostumbramos y creemos que esto es la iglesia, que la iglesia es quietud, que la iglesia es tranquilidad y la iglesia es todo lo contrario. La iglesia es guerra, la iglesia es ir contra todo lo que el hombre cree que puede hacer. Eso es la iglesia. Eso es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se queda quieto. Y se los dije en algún minuto, hay que recordar de dónde te sacó Dios. Hay que recordar cómo estabas cuando Dios te llamó. Hay que recordar que en tiempos de crisis viene el Espíritu Santo a traer palabra y a levantar. Hay que recordar que en diagnósticos adversos el Señor viene a cambiarlo. Hay que recordar que en la angustia del corazón Dios trae paz al corazón. Pero hay que recordar porque si tú te acostumbras a esta quietud en la vida, estás muerto en vida. Por eso el Señor nos dice, recuerda, no te acostumbres a la quietud.
Nos acostumbramos a lo que tenemos y nos hace olvidar lo que un día nos hizo falta. Estamos acostumbrados a tener un lugar físico. Por eso muchas veces no valoramos la iglesia. No valoramos el templo. Porque nos acostumbramos al lugar físico. Nos acostumbramos a que tenemos un coro. Pero antes no teníamos coro. Y cuando no teníamos coro, ¿saben qué hacíamos? Doblábamos las rodillas para que Dios nos trajera un coro. Para que Dios trajera un hermano que toque un instrumento. Para que Dios trajera un hermano que quisiera cantar. Para que Dios trajera a alguien que hiciera algo más para llenar la iglesia. Cuando no teníamos templo, andábamos de un lugar a otro. Moviendo sillas, haciendo aseo, limpiando la basura de otro. Pero tuvimos templo y nos acostumbramos que ya tenemos templo. Y dejamos de valorar lo que Dios nos dio. Nos acostumbramos a la presencia del Espíritu Santo, que después se nos vuelve común el Espíritu Santo. Y hasta nos estorba cuando Dios nos habla. Pero ¿saben que hay iglesias donde Dios no habla? Hay iglesias donde Dios no amonesta. Hay iglesias donde la gente te dice sin igual. Hay iglesias donde no hay palabra y todo es una fábula. Porque la gente se acostumbra. Y lo peor que te puede pasar en la vida es acostumbrarte. Se acostumbra a distintas cosas. Nos acostumbramos al pecado. Y ya el pecado no nos molesta, no nos inquieta. Pero gloria a Dios por la palabra que inquieta. Y gloria a Dios cuando sentimos que el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida. Por eso no hay que acostumbrarse. Por eso no hay que acostumbrarse. No puedes acostumbrarte a las situaciones adversas. No puedes acostumbrarte que el diablo haga lo que quiera con tu vida. No puedes acostumbrarte. No puedes acostumbrarte. No puedes acostumbrarte a ver cómo la gente se pierde. No puedes acostumbrarte. No puedes acostumbrarte. Porque cuando nos acostumbramos a la presencia del Espíritu Santo, también dejamos de darle valor al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en todo lugar. No puedes acostumbrarte. Y nos acostumbramos. Y la costumbre hace que dejemos de darle valor a lo que Dios le da valor. Por eso yo le digo, cuando usted cambia un domingo de iglesia por cualquier cosa, usted se acostumbró. ¿Saben qué? Un domingo, un día a la semana no es nada. Y no le damos un día a la semana de Dios, ni siquiera es nuestro diezmo de tiempo. Porque nos acostumbramos que la iglesia va a estar ahí, que el pastor va a estar ahí, que el coro va a estar ahí, que el hermano va a estar ahí, que Dios va a estar ahí esperándome. Y he escuchado tantas veces, Dios tiene que entenderme, pero ¿sabe qué, hermano mío? Dios no entiende. Y yo se lo digo, Dios no lo va a entender. Porque si Dios entendiera, Sodoma y Gomorra todavía estaría en la tierra. Si Dios entendiera, Dios no hubiese mandado el diluvio. Hablamos de un Dios que desconocemos porque nos acostumbramos a la tibieza de nuestra vida. Nos da lo mismo pecar, nos da lo mismo faltarle a Dios, porque nos acostumbramos a eso. Y acostumbrarse es lo peor que te puede pasar en la vida. Acostumbrarse es lo peor que te puede pasar en la vida y lo peor que le puede pasar a la iglesia. La costumbre es el peor enemigo del cristiano. ¿Saben qué? La costumbre hace que los cristianos pierdan la pasión. Alguien que se acostumbra a la iglesia es alguien que pierde la pasión. Volverse un mal agradecido. Y muchas veces lo hace pensar que no todos los días tenemos que estar a cuenta con Dios. Ya que si pecamos muchas veces creemos que Dios nos sigue bendiciendo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Estaba tan acostumbrado al ritual. Estaba tan acostumbrado a ir al templo y ofrecer una ofrenda. Estaba tan acostumbrado a ofrecer una oración sencilla por su pecado, que no se dio cuenta cuando la gloria de Dios se había ido del templo. Y eso también nos pasa a nosotros.
Nos acostumbramos tanto a la oración. A tal hora voy a orar 5 minutos, voy a orar media hora, voy a leer 3 minutos la palabra. Y nos acostumbramos tanto a esto que no nos damos cuenta cuando la gloria de Dios ya no está en nuestra vida. Cuando el pecado no nos incomoda, cuando todo nos parece igual, porque nos acostumbramos a ese tipo de vida y dejó de arder el deseo en nuestro corazón de servirle a Dios, de buscar a Dios, de pasar tiempo con Dios. Y creemos que un servicio a Dios es relación con Dios, pero el servicio no se tranza con la relación con Dios. No es lo mismo que Dios te use a tener una relación con Dios, porque los dones y los talentos son irrevocables. Y muchas veces nos equivocamos y decimos: Dios me está usando porque llegó palabra a mi vida, porque Dios me entregó una palabra de ciencia, pero eso no significa que estés a cuenta con Dios. Porque los dones y los talentos vienen muchas veces desde el vientre de nuestra madre. Por eso la palabra dice: los dones y los talentos son irrevocables. Que Dios te use no significa que tienes una relación con Dios. Tu servicio no es una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, lo primero que va a pasar es el pecado te va a incomodar. Te va a incomodar de tal forma que lo que digas, lo que hagas, lo que piense, va a entorpecer tu relación con Dios. Y no te vas a sentir igual. Y aunque el mundo te ofreciera todo allá afuera, tendrías que soltarlo para saber que estás bien con Dios. Por eso no hay que acostumbrarse, porque cuando nos acostumbramos no nos damos ni cuenta cuando la presencia de Dios ya no está en nuestra vida. El pueblo iba al templo, el pueblo ofrecía su sacrificio, el pueblo destinaba su tiempo a Dios, destinaba sus ofrendas a Dios. Entonces Dios le muestra a Ezequiel una visión y dice: la visión que vinieron los querubines y levantaron la gloria de Dios y se llevaron la gloria de Dios del templo, y Dios ya no estaba en el templo, y la gente venía al templo a adorar a Dios, pero Dios ya no estaba ahí, porque Dios se había ido, porque a Dios no le gusta a la gente que se acostumbra, porque la costumbre te aleja de Dios. El no agradecer el pan sobre tu mesa, porque tienes la costumbre de que todos los días tienes pan, te aleja de Dios. El no agradecer que puedes caminar te aleja de Dios, porque tú puedes caminar, pero hay gente que no puede caminar. El no agradecer un vaso de agua, una taza de café. El no agradecer que tus hijos estén bajo tu techo. Eso es costumbre y te aleja de Dios. Por eso los hijos de Dios son hijos agradecidos. El no agradecer por poder hablar. Todo lo hacemos costumbre y no nos damos cuenta que es bendición de Dios. La Biblia habla de un hombre que la costumbre lo hizo no darse cuenta de que Dios lo había abandonado. Dice Jueces capítulo 16, verso 18 en adelante: y viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya lo había abandonado. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Él seguía orando, él seguía batallando, él seguía creyendo que Dios estaba ahí, pero Dios ya no estaba ahí. Y así muchas veces nos pasa en la tibieza, en la costumbre. Creemos que Dios está ahí. Creemos que Dios tiene la obligación de estar ahí, pero Dios no está ahí. Porque Dios no está con todo el que ora. Dios no está con todo el que toca un instrumento. Dios no está con todo el que sirve.
No está con aquel que tiene su corazón rendido a Él. Con aquel que el pecado le incomoda, con ese está Dios. Con aquel que en su corazón arde un fuego, una pasión por tener algo con Dios. Por aquel que decide dejar todo por Dios, con ese está Dios. Dios no está con cualquiera, Dios no se mueve con los tibios. Su gloria, su presencia se mueve con lo que en su corazón arde algo más por Dios. Dios está con aquel que tiene un corazón dispuesto a un cambio, con ese está Dios. A Sansón le pasó eso. Sansón pecaba y decía, total, yo tengo un llamado de Dios. Y cuando los filisteos, sus enemigos, venían contra él, Sansón salía a la batalla y decía, Dios va a estar conmigo, y Dios estaba con él. Y volvía a pecar y decía otra vez, Dios va a estar conmigo, y Dios estaba con él. Pero llegó un día donde la gracia de Dios se terminó. Llegó un día donde la misericordia de Dios se acabó. Llegó un día donde la paciencia de Dios se le terminó. Y Dios dijo y lo soltó de su gracia. Y ese día Él dijo, voy a hacer como todas las veces. Voy a hacer como lo hago en todo tiempo. Dijo, voy a salir contra ellos. Pero Dios ya lo había abandonado y Él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta que en su corazón ya no le dolía el pecado. Él no se había dado cuenta que había dejado de pasar tiempo con Dios. Él no se había dado cuenta que ya no tenía intimidad con el Eterno. Él no se había dado cuenta que Dios lo había dejado de lado. Porque Él primero había dejado de lado a Dios. Cuando dejas a Dios de lado, cuando te acostumbras, no te vas a dar ni cuenta, hermano, cuando Dios ya no esté en tu hogar. No te vas a dar ni cuenta cuando Dios ya no esté en tus oraciones. Para ser tan vacías como eran las oraciones de los fariseos, llenas de palabras bonitas, llenas de adoraciones para Dios, pero a Dios no le interesan las adoraciones. A Dios le interesa un corazón sincero y arrepentido. A Dios le interesa a alguien que no cambie el tiempo con Él por cualquier cosa. Eso le interesa a Dios. Eso le interesa a Dios. A Dios le interesa un corazón agradecido, un corazón que sienta lo que Él siente. Eso le interesa a Dios. Con esa gente Dios pasa su tiempo. Dios no pasa su tiempo con cualquiera. Dios pasa su tiempo con alguien que lo obedece, con alguien que quiere cambiar, con alguien que quiere algo nuevo, con alguien que quiere más. Con ese Dios pasa su tiempo. Con ese Dios pasa su tiempo, con aquel que tiene un corazón arrepentido. Con ese Dios pasa su tiempo. Con aquel que se apasiona por lo que Dios le apasiona, y con aquel que se ofende con lo que a Dios ofende. Con ese Dios pasa su tiempo. Con aquel que se enamora de la palabra de Dios porque ama a Dios, porque quiere conocerlo. Con ese Dios pasa su tiempo. Con aquel que no se acostumbró a un nivel, sino que quiere ir mucho más allá. Con ese Dios pasa su tiempo. Ahí está la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no está con cualquiera. Vivimos tan engañados. Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, hermano, Dios no está con los desobedientes, Dios no está con los que no le buscan. Dios está en un corazón que arde por su presencia. En un corazón que se duele cuando peca, ahí está Dios. En un corazón que decide renunciar incluso a su propia vida para seguirlo, ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios. Con aquel que no se conforma, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios no está con cualquiera. Dios está con aquel que se apasiona por lo que Dios se apasiona. Con ese está Dios. Por eso Dios no está en el corazón de todos. Porque los que se acostumbraron ya no agradecen. Por eso la costumbre es lo peor que te puede pasar en la vida. Lo peor que te puede pasar en la vida es acostumbrarte, sentirte cómodo como estás. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Tú tienes que incomodarte, tienes que incomodarte, tienes que incomodarte. Este año está terminando y si no has tenido logros con Dios, tienes que incomodarte. Si no has visto la gloria de Dios, tienes que incomodarte. Si Dios no te ha usado para salvar almas, tienes que incomodarte. Si no has ganado tu familia, tienes que incomodarte. Si no has visto resultados, respuesta de los cielos, tienes que incomodarte. Tienes que incomodarte. Si Dios no te ha usado, tienes que incomodarte. Tienes que incomodarte esto. Porque Dios no se mueve con los cómodos, con los resignados. Dios no se mueve.
Con eso Dios no quiere estar. Sansón se acostumbró al pecado, se acostumbró a que Dios, o creía que Dios tenía que seguirlo sosteniendo, y no se dio cuenta que en algún minuto la gracia de Dios lo abandonó. Él pensó que cada vez que pecaba Dios no se daba cuenta. Él pensó que Dios iba a hacer la vista gorda, porque él era un elegido, porque él estaba ungido. Él dijo: Dios va a hacer la vista gorda a mis pecados. Pero Dios, hermanos míos, Dios no tiene favorito. Dios no hace la vista gorda. A Dios no se le puede sobornar con oraciones baratas ni ofrendas. Dios no es transable, hermanos míos. Dios no tranza con nadie. Dios es Dios y Él es santo. Por eso debemos entender la santidad de la casa de Dios. Y que cuando oramos en este lugar, cuando cantamos, decimos: su presencia está en este lugar. Y cuando su presencia está en este lugar, aquí no puede haber rencor. Aquí no puede haber discordia. Aquí no puede haber odio. Aquí no pueden haber pecados que no le hayas declarado a Dios de tu corazón. Aquí no puedes levantar manos santas si tus manos están sucias. Aquí no puedes decir estoy bien si no estás bien delante de Dios. Por eso no te conformes, no te acostumbres. Porque que tengas bendición, que puedas caminar, que puedas ver, que puedas alabar a Dios en este lugar, no significa que estés bien con Dios. Y como yo le decía en un comienzo, de repente porque Dios nos use, creemos que estamos bien con Dios. Pero los dones y los talentos son irrevocables. Y un hijo, una hija de Dios, tiene que escoger un lado. Y muchas veces ese lado dejarle el corazón. Muchas veces ese lado va contra todo lo que tú crees. Muchas veces elegir por Dios significa dejar sueños y anhelos, soltar lo que no quieras soltar para servirle realmente a Dios como Dios se merece que tú tienes que servirle, para darle honra a Dios con tu vida, para hacer lo que realmente fuiste llamado a hacer. Por eso un cristiano, un hijo de Dios, tiene que elegir siempre. Todos los días su vida es una elección. ¿De qué lado voy a estar? Porque para Dios no existen los grises, los términos medios. Para Dios o eres blanco o eres negro. O estás con Dios o estás con el diablo. Pero para Dios no hay términos medios. Para Dios no existe la tibieza. Por eso dice el Apocalipsis: frío o caliente, pero no tibio, porque tibio te vomitaré de mi boca. El Dios está diciendo: tú tienes que elegir un lado. Tú tienes que elegir un lugar. Tú tienes que estar conmigo, o designarte, o desistirte, o entender que vas a estar sin mí. Pero para Dios no hay términos medios. No existen los términos medios con Dios. ¿Saben qué pasa cuando hay términos medios con Dios? En algún minuto te vas a volver presa del enemigo. En algún minuto la tibieza de tu vida te va a hacer caer. Porque con Dios es todo o nada, pero no a medias. Ayer, mientras este mensaje, Dios traía a mi corazón una fábula que escuché hace tiempo atrás, que es una fábula de Esopo, y dice que el murciélago no sabía qué hacer. Entonces dice la fábula de Esopo que el murciélago de día, cuando se juntaba con las aves, él abría sus alitas y todas las aves lo miraban y decían: él es un ave.
Pero más tarde el murciélago iba y se juntaba con los roedores y cerraba sus alitas. Y él decía, soy un roedor. Hasta que un día al murciélago se le olvidó dónde abrir las alas. Y la abrió donde estaban los roedores. Entonces los roedores dijeron, tú no eres un roedor, eres un ave. Eso mismo pasa con los cristianos tibios. En algún minuto hacen lo que no deben hacer. Y son descubiertos. Y no son, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada. Y Dios no quiere eso. Y Dios no quiere tibios. Entonces dice la fábula de Esopo que el murciélago quedó resignado a estar solo porque él no era un roedor y tampoco era un ave. Pero cuando él quedó solo, quedó a disposición de la noche. Eso mismo le pasa al cristiano tibio. En algún minuto el cristiano tibio queda a disposición de Satanás. Por eso es que el Señor nos llama a ser fríos o nos llama a ser calientes, pero nunca tibios. Pero nunca tibio. Por eso un hombre, una mujer tiene que decidir todos los días por Dios. Y usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir qué va a hacer con su vida. ¿Qué dice la Biblia del tibio? La Biblia dice que el reposado, el que se acostumbra, el que le da lo mismo a los perdidos, el que dice que otro trabaje en la iglesia, que otro ayude en la iglesia, el que se queda quieto. ¿Qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice lo siguiente, dice que el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra. Y dice que el Señor convocó a todas las tribus de Israel, pero hubo una tribu que no quiso ir a la guerra. Hubo una tribu que dijo, no, yo no tengo por qué ir a la guerra, yo ya he hecho mucho por el pueblo de Dios. Entonces Dios llama al profeta ahí en el libro de los jueces. Y dice lo siguiente, jueces 5, 23 al 27. Maldecir a Meroz, dijo el Señor, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro contra los fuertes. ¿Saben lo que está diciendo la palabra ahí? Maldito aquel que se queda quieto, maldito aquel que se conforma, maldito aquel que se queda en la tranquilidad, maldito aquel que se queda en la tibieza porque está condenado. Eso es lo que está diciendo. Mientras allá afuera muchos se pierden, mientras alrededor tuyo muchos se pierden, no te puedes quedar quieto, no te puedes conformar. No te puedes conformar al pecado, no te puedes conformar a una vida tibia, no te puedes conformar. Porque hay maldición detrás de la quietud. Porque hay maldición detrás de aquel que se queda quieto mientras Satanás se lleva a tu familia. Porque hay maldición para aquel que se queda quieto y no confía en Dios. Por eso el Señor le dice, maldecid a Meroz, maldecidlo severamente. Porque en el día de la batalla, en el día de tener que luchar, en el día de tener que hacer algo más, se quedaron quietos. ¿Qué etapas de tu vida estás viviendo? ¿Una etapa de conformidad? ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? ¿Una etapa donde te resignaste a que todo va a seguir igual? ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? Una etapa donde le dijiste al Señor, sabes que hasta aquí llego, estoy cansado. ¿Qué etapa de tu vida estás viviendo? Te acostumbraste. La costumbre hizo que ya dejaras de valorar la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la costumbre contigo? ¿Qué hizo la costumbre contigo? Dejaste de valorar a quien está a tu lado. Dejaste de decir gracias. Dejaste de bendecir. Dejaste de amar. Te conformaste con lo que eres. ¿Qué hizo la costumbre contigo? ¿Qué hizo la costumbre contigo? Dejaste de doblar las rodillas. ¿Qué hizo la costumbre contigo? Te da lo mismo el pecado. ¿Qué hizo la costumbre contigo? Dejaste de ir a las batallas del Señor. Dejaste de soñar con Dios. ¿Qué hizo la costumbre contigo? Paralizó tu corazón. ¿Qué hizo la costumbre contigo? ¿Qué hizo la costumbre contigo?
Dejaste de clamar a Dios por uno más salvo. Dejaste de entregar tu tiempo para que Dios hiciera algo más. Te rendiste quizás contra ti mismo y dijiste: no puedo con lo que hay en mi corazón. ¿Qué hizo contigo? Dejaste de soñar con Dios. ¿Qué hizo contigo la costumbre? Dejaste de valorar el sacrificio de la cruz. Dejaste de lado el gozo de la salvación. ¿Qué hizo la costumbre contigo? Porque cuando nos acostumbramos nos olvidamos del valor del sacrificio de la cruz. Cuando nos acostumbramos, dejamos de valorar lo que Dios ha hecho, dejamos de apasionarnos, dejamos de hablar de Dios, soltamos todo aquello que viene de Dios. Y Dios lo que quiere es que nos desacostumbremos. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Que la costumbre no te consuma, que la costumbre no te lleve a la quietud, que la costumbre de ver siempre los mismos no te deje igual. Dios está esperando algo más de nosotros, hermanos. Está esperando algo más de nosotros. Dios está esperando algo más de ti. Y también Dios está esperando algo más de mí. Pero yo quiero que Dios haga dos cosas hoy día en tu vida. Primero, que empieces a valorar los que están a tu alrededor. Que no se vuelva costumbre ver las mismas caras. Que empieces a valorar los gestos que Dios ha puesto a tu lado. Quien levanta tus brazos, quien te entrega una palabra, empieza a valorar. Porque la costumbre hace que perdamos el valor de quienes Dios pone a nuestro lado. Así que empieza a valorar tu iglesia. Empieza a valorar los del coro, los que sirven, los que ayudan allá. Empieza a valorar. Porque la costumbre hace que le perdamos el valor a lo que Dios ha puesto a tu lado. Valora a tu esposo, valora a tu esposa. Empieza a valorar, porque la costumbre hace que perdamos el valor. Segundo, empieza a valorar lo que Dios hizo por ti en la cruz. No te acostumbres. No te acostumbres a la tibieza. No te acostumbres, no te vuelvas uno más de una banca. No te acostumbres a venir y sentarte aquí. No te acostumbres a recibir una palabra y que esa palabra te va a durar toda la semana. No te acostumbres. Mañana tu corazón tiene que estar inquieto por algo nuevo de Dios. Y pasado mañana tu corazón tiene que volver a estar inquieto por algo nuevo de Dios. Todos los días tienes que recargar las pilas con Dios. Todos los días tienes que hablar con Dios. Y no estoy hablando, te dije, de esa oración tibia o de costumbre. Te estoy hablando de una relación con Dios. No te acostumbres al pecado. Que el pecado no se vuelva costumbre en tu vida. Que lo que fluya de tu boca y incomoda a Dios no vuelva a fluir. Que Dios te incomode para que no te acostumbres. Pero no te acostumbres a esto. Esto no es todo. Venir a un servicio de domingo y escuchar un mensaje no lo es todo. Porque cuando nos acostumbramos, vegetamos, nos quedamos quietos. Y Dios ciertamente tiene algo más para aquel que está inquieto, para aquel que no se acostumbra, para aquel que quiere algo más de Dios. Así que yo voy a invitarte ahí donde estás, a que inclines tu rostro y le comiences a decir al Señor: no me acostumbro. Dios, no me acostumbro a esto. No me acostumbro a la quietud de un mensaje, Dios. No me acostumbro, Dios, a que otros se pierdan. No me acostumbro a que me dé lo mismo, que otros te ofendan, Dios. No me acostumbro a que me dé lo mismo, que otros te dejen de lado, Dios. No me acostumbro, Dios, no me acostumbro a ver cómo otros se pierden, no me acostumbro. No me acostumbro, Dios, a la tibieza, yo quiero más de ti. No me acostumbro, Dios, a lo que debiera incomodar mi corazón y no lo incomoda. No me acostumbro, Espíritu Santo, no me acostumbro. No me acostumbro a toques de tu gloria cuando yo quiero vivir en tu presencia. No me acostumbro a que de tiempo en tiempo mi corazón esté dolido delante de ti. No me acostumbro, Dios. No me acostumbro.
No me acostumbro que mientras otros batallan yo esté en la quietud. No me acostumbro a eso, Dios. Por eso te pido en esta hora, Espíritu Santo, haz algo más. Por eso te pido en esta hora, Espíritu Santo, haz algo nuevo. Por eso te pido en esta hora, Espíritu Santo, llévanos, Señor, quítanos de la quietud, de la costumbre, Padre. Y haz, Señor, que nos sintamos incómodos, Señor, este domingo. Haz que este domingo nos sintamos incómodos con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro caminar. A que nos sintamos incómodos, Espíritu Santo. A que nos sintamos incómodos cuando nos agradecemos por todo lo que nos has dado. A que nos sintamos incómodos, Señor, aunque tengamos todo en nuestras manos. Haz que nos sintamos incómodos. Haz que vayamos por más en este tiempo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te doy gracias. Espíritu Santo, creo que hoy has incomodado a la iglesia como has incomodado mi corazón. Y creo fielmente en lo que tú vas a hacer, Señor. Te doy gracias. Que ya no haya costumbre en nuestras vidas, Dios. Que tú comiences a hacer algo diferente en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Nos rendimos a tu voluntad, a tu presencia, que es buena, que es perfecta, Dios. Y decimos, Señor, en esta hora, que toda costumbre sobre nuestra vida sea quitada, Dios. Y que la inquietud que trae el Espíritu Santo comience a hacer cosas nuevas, reveladoras sobre nuestra vida. Te doy gracias por todo lo que ya hiciste y aún por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.